primeros domingos de cada mes, por lo menos así ha sido hasta ahora. Y tradición, yo cuando pensaba en tradición, recién decíamos en la mesa, qué bueno es recordar estas canciones, ¿no? Porque bueno, para algunos que somos medio grandes, para otros no tanto, pero el folclore es algo que representa nuestra patria, representa nuestra vida. Yo busqué tradición según... A ver, ¿cómo definen ustedes tradición? Alguien que se anima a definir tradición. ¿Qué es tradición? Día de la tradición. ¿Qué es tradición? Nadie se anima a definir tradición. Para este no hay bonobón, ¿eh? ¿Quién se anima a definir tradición? Upa, para que acá tenemos a un lingüista, ¿eh? A ver. Una práctica o costumbre que se ha perpetuado en el tiempo. Un aplauso. Realmente sí. Casi un punto más a la mesa. Mirá, te acercaste a la definición de la Real Academia Española. Transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etcétera, hecha de generación en generación, ¿eh? Así que, muy bien, Santi, ¿eh? Excelente. Un músico también. Santi es músico, ¿eh? Así que, muy bien. Pero, ¿saben qué? Bueno, está Wikipedia. Wikipedia también hace su definición. Y me encantó, ahí lo va a proyectar seguramente Juan, porque encontré hay varias definiciones de tradición, pero Wikipedia define dentro de las acepciones, me encantó esto, la tradición es un modelo mental heredable que se transmite de manera individual o colectiva con base en enseñanzas o experiencias adquiridas en las diferentes etapas de la vida de los seres humanos. Modelo mental heredable. Y me llamó mucho la atención porque en realidad en todas las culturas, en todos los tiempos y edades, el hombre ha tenido tradiciones. Nosotros tenemos tradiciones. El mate, por ejemplo, dame tu mate, Miguel, porque para que salga en la foto tiene que ser un mate. Mire, si el mate se lo sirve un Bertoli de apellido, está garantizado, ¿eh? Mira, el mate es una tradición, ¿no? Realmente es una de las tradiciones más características de nuestro país, ¿no? Aunque, bueno, países limítrofes también se atribuyen su autoría, no vamos a entrar en esos detalles, pero el mate es una de nuestras tradiciones. Y realmente cuando uno tiene la oportunidad de viajar, ve que es característico de los argentinos, ¿no? O sea, cuando nos ven, los argentinos estamos con el mate. Ahora, nos pasa esto con las tradiciones. ¿Las tradiciones son buenas o malas? Depende, me dicen todos. Es una respuesta de abogado, depende, ¿no? Muy bien, depende. Y es cierto, depende. Por ejemplo, yo hoy le acepté un mate a Miguel Bertoli, tomé mate con Miguel. Eso en el 2020 no lo hubiera podido hacer. Porque depende del contexto de la plena pandemia, ¿no? Depende del contexto de la situación. Una costumbre puede ser positiva o negativa, puede ser constructiva o destructiva. La misma costumbre, la misma tradición. Y tradición es un modelo mental heredable. Ahora, a nosotros nos sorprendería saber la cantidad de cosas que nosotros tenemos como modelos mentales heredables. Miren, hay una antigua historia que no sé dónde la escuché, pero la escuché ya muchas veces. Había una mujer, una chica joven, que cuando se casó, hacía el pelleto, la conocen a la historia, no sé si era un pelleto, era una pieza de carne. Una cuestión que le cortaba las puntas al pelleto, le cortaba de acá y la mandaba al horno. Y el marido le dice, ¿pero por qué le cortás las puntas si la fuente es más grande? Ya no sé, mi mamá le cortaba las puntas al pelleto. Che, bueno, mirá, es interesante porque por ahí hay una razón culinaria que no conocemos. Así que fueron y le preguntaron a la madre, una señora ya de sus 60 años, dice, mirá, qué sé yo, la verdad que la abuela siempre lo hacía así. O sea, el pelleto de la abuela era fantástico. Y la abuela siempre hizo el pelleto de esta manera. Bueno, vamos a consultarle a la abuela. Así que van a la casa de la señora, 80 y pico de años, grande ya, y le dicen, Abu, ¿por qué le cortás las puntas al pelleto? Y porque el hornito de la cocina económica era chico, no entraba. Toda tradición tiene su lógica, pero la perpetuación de una tradición más allá de aquella
para la cual ha sido constituida puede transformarse simplemente en algo aprendido. Y por qué no también en algo destructivo. Marcos capítulo 7 dice la siguiente proyección que nos pasa Juan Manuel. Es uno de los evangelios. Y saben, quiero decirles algo. A Jesús no lo mataron los romanos, no lo mataron los judíos. A Jesús lo mató la tradición. Los fariseos y algunos de los maestros de la ley, dice Marcos 7:1, que habían llegado de Jerusalén, se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Quiero hacer un paréntesis acá. Acá se refiere a un lavado ritual. O sea, había una normativa en el Antiguo Testamento en Israel que había que lavarse las manos. Hoy nos parece lógico. Nene, lavate las manos. Ustedes saben que en el siglo XIX los primeros cirujanos operaban sin lavarse las manos. Por supuesto sin guantes también. Hasta que un día a alguien, cuyo apellido no me acuerdo, pero si lo googlean lo saben, dijo, ¿qué pasa si nos empezamos a lavar las manos? Bueno, la mortalidad bajó en un 80%. Y uno le dice, qué obvio. No lo era. No lo era. Las manos, todas, aunque uno se las lave pero con lo que quiera, siempre van a tener bacterias. Tienen que tener bacterias. Si las manos no tuvieran bacterias, estaríamos ante un problema. Pero el problema es que cuando ponemos esas manos en un lugar que no está preparado para recibirlo, como son los órganos internos, esas bacterias van a provocar una terrible infección. Ahora, los fariseos, los judíos, tenían una usanza sanitaria, una ordenanza que había dado Dios con un motivo sanitario. Estamos hablando de que 3000 años antes de que la medicina descubriera que había que lavarse las manos para operar a un paciente, chocolate por la noticia, resulta que Israel ya tenía la normativa de lavarse las manos. Claro, cuando uno perpetúa una costumbre y de transformarla en algo positivo, lo transforma en un dogma, ahí la tradición se vuelve contraria. Y esto es lo que pasaba en este contexto. Fíjense lo que dice acá. En efecto, los fariseos y los demás judíos de esa época no comían nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los líderes religiosos, a la tradición de los líderes religiosos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse. Y yo la verdad que tampoco, pero estamos de nuevo diciendo que este no era un problema sanitario, o sea, era una normativa sanitaria, pero que lo transformaron en dogma, en algo normativo, en algo decretado, en ley. Y dice además que siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. ¿Y usted no lava las jarras? Sí. ¿Y no lava los utensilios? Sí. Pero de nuevo, es una norma sanitaria. Acá hay abogados y ninguno va a condenar a nadie si no lo hace. Dice, te vas a agarrar una gastroenteritis en el peor de los casos. Pero no hay un delito en hacerlo. Bueno, el problema es cuando la tradición hace que lo que se transforma en algo bueno, en algo cultural, en algo transitorio, en algo sanitario, empieza a ser normativa de vida, empieza a ser algo impuesto. Y él les contestó, dice el versículo 6 en la placa siguiente, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Y miren lo que dice el siguiente, ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Claro, esto les causó, estamos hablando de la gente que administraba el conocimiento religioso, no estamos hablando de alguien que se cruzó por ahí y opinó al pasar como hay tantos opinólogos. Estamos hablando de la gente que había estudiado para eso, que administraba el conocimiento. Y Jesús les dice, ustedes que dicen administrar el conocimiento de Dios, están invalidando lo que Dios dice. La lucha que tenemos los cristianos contra nuestras propias tradiciones. Y generalizo y me incluyo, porque los cristianos hemos mandado a gente a la hoguera
por las tradiciones. Los cristianos hemos matado por las tradiciones. No estamos exentos de que las tradiciones se transformen. Hemos espantado y seguimos espantando gente de nuestros espacios por las tradiciones. Y no porque sean malas las tradiciones, como el mate no lo es. Pero cuando yo obligo a hacer algo que es un mandamiento humano, una tradición humana, y a partir de eso desecho el mandamiento divino, estoy faltando a la ordenanza de Dios. Y quizás hay quienes aquí han sido lastimados por normativas y tradiciones cristianas. De todo corazón les pido perdón. En nombre de los que quizás, como yo mismo lo he hecho, he dicho como mandamiento divino cosas que son costumbres humanas. Por eso mi desafío personal y el de todos los que sinceramente quieren vivir en una comunidad de fe es decir, ¿esto lo dice Dios o lo impusieron los hombres? Esta es la pregunta del millón. Y nos sorprenderíamos encontrar cuántas cosas que a nosotros nos parecen mandatos divinos son en realidad tradiciones, que no son malas. Por ejemplo, el estar en este salón es una tradición que tiene, no en este, que la iglesia se reúne en un lugar es una tradición que lleva 1700 años de historia. Porque durante los 200 primeros años, la iglesia nunca, pero nunca se le ocurrió conseguir un lugar propio para reunirse. No lo pensó. No estaba en sus esquemas. Esto, que hubiera alguien hablando acá al resto, era algo inusual, es una costumbre. El sentarnos en sillas mirando al frente es una costumbre, podríamos hacerlo en torno a las mesas. Y déjeme decirle que lo que hoy estamos haciendo acá está mucho más cercano a lo que la iglesia del primer siglo hacía como eran sus reuniones. Tradiciones. No son malas en sí mismas, lo son cuando se interponen en el conocimiento y en lo que Dios quiere decir a mi vida. Para ir cerrando la idea, Colosenses 2:8, y es la última placa. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. Lo voy a leer de nuevo. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. Mira, el hombre necesita tanto de Dios que construye caminos para llegar a Él. Por eso las confesiones se han dado en llamar religiones. Religión viene de religar, de reunir. ¿Qué hay que religar? Al hombre con Dios. Entonces, como nosotros nos creemos dueños de la llave del cielo, nosotros le decimos a Dios, mira Dios, yo voy a entrar a tu casa a mi manera. Ahora, imagínate que yo diga mañana, yo voy a entrar a tu casa a mi manera. ¿Vos qué me vas a decir? Perdóname, pero estás un poquito equivocado, porque es mi casa. Ahora, nosotros con todo desparpajo le decimos a Dios cómo tiene Él que recibirnos en la suya. ¿No parece un poco petulante esto? Siendo que Dios se expresó y dijo que hay un solo camino. Yo soy la puerta, dijo Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. Ah, bueno, si empezamos a competir, esta puede ser una filosofía más. Esta puede ser otra religión más, porque hay tantas religiones y son todas buenas, por supuesto. Todas las llaves son buenas, pero hay una sola que abre la puerta de entrada. Todas las llaves son buenas, una sola abre esa puerta. Todas las creencias son buenas, pero la que vale es la que Dios dijo. Y déjame decirte algo y quiero que observes de nuevo lo que ahí dice. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo.
Por eso lo que hoy humildemente te presentamos no es contrastar tu tradición con otra, o mi tradición con otra, o la filosofía de uno contra la filosofía que te estoy presentando. No, ¿sabes por qué? Porque cuando la Biblia nos presenta algo, no nos presenta un conjunto de cosas a creer, nos presenta a una persona con quien relacionarnos. Y esta es la tremenda y gran diferencia. Porque si vos vas a un lugar y te empiezan a hablar de las cosas que hay que hacer o dejar de hacer, podemos pasarnos toda la noche y vos podés estar de acuerdo en esto y en desacuerdo en lo otro. Ahora, nosotros no te presentamos un manual de cosas a creer, queremos presentarte a una persona. ¿Sabés por qué? Porque hace 106 años a mi abuelo no le cambió la vida una religión. A mi abuelo le cambió la vida una persona. Porque él solo, sin ninguna iglesia, sin ningún pastor, sin nadie que le hablara, viendo la Biblia en Lucas capítulo 15, se dio cuenta que él era la oveja perdida. Y ese día entendió que Dios lo estaba buscando a él. No se encontró con una religión, buscó una como consecuencia de su encuentro con una persona. Y déjame decirte, si vos venís a este lugar desde hace 20 años, que es lo más que puedes estar viniendo, o hace 100 que vas a otro, pero no tuviste un encuentro con Cristo, déjame decirte que lo que tenés vos es una filosofía igualmente válida que cualquier otra, que se llama cristianismo o evangelismo. Y mal hemos nosotros honrado el nombre de Dios si te presentamos a Dios como un montón de cosas a hacer y otro montón de cosas a no hacer. Y los cristianos nos hemos equivocado a lo largo de los siglos. Y el diablo ha sido muy hábil en demostrarle a la gente que el cristianismo es la suma de las cosas que no se pueden hacer, cuando la verdadera fe cristiana en realidad es un encuentro transformador con una persona. Nosotros hoy no queremos convencerte de que te hagas evangélico, porque te involucrarías en otra tradición quizás. Queremos proponerte un encuentro transformador con el único que puede transformar, con Cristo. Cuídense de que nadie los cautive. ¿Cuántas personas cautivadas hay hoy? Hoy se sigue cualquier cosa. Miren, yo no sé si hay algún terraplanista acá y le pido disculpas. No, es que no hay que reírse de los terraplanistas. Hicieron una convocatoria en una ciudad hace un par de años atrás, juntaron como 10.000 personas. Solamente en Argentina ese es el número de personas que cree que la Tierra es plana. Y esto mueve a risa, pero hay gente hasta famosa que cree que la Tierra es plana. Son terraplanistas. Son filosofías. Ahora, nosotros frente a eso, ¿con qué contrastamos eso? Con evidencia. Entonces yo, ¿con qué contrasto la filosofía que sigue tradiciones humanas? También lo contrasto con evidencia. Un hombre que era ciego de nacimiento en la Biblia recuperó la vista. Y toda esta gente que seguía tradiciones humanas le hizo esta pregunta: ¿cómo puede ser que el que te sanó, nosotros sabemos que es un falso? Hablando de Jesús. Y él le dijo esto, que es lo que yo quiero decirte a vos en esta noche para ir cerrando. ¿Sabés qué le contestó el ciego? Mira, yo no sé si es falso o no es falso, yo solo una cosa sé. ¿Qué es lo que sabía él? Antes no veía y ahora veo. Cristo hace lo que dice que hace. Yo no. Cristo sí. Por eso yo no vengo a predicar mi pastorado, ni mi iglesia, ni mi denominación. Vengo a predicar a un Cristo crucificado por mis pecados. Y como Él murió por mí, Él también murió por vos. Y qué bueno sería que en esta noche, aparte de llevarse estas maravillosas canciones, qué lindo, chicos, la verdad, no sé, y no termino acá, ahora cerramos, pero vos te lleves un mensaje de que nosotros tenemos que dejar a Dios actuar en nosotros. Dios no es invasivo.
Las tradiciones sí. Las filosofías cautivan. La definición de cautivar, ¿cuál es? Doblegar la voluntad para hacer lo que el otro quiere. Las religiones cautivan, las sectas cautivan, las filosofías cautivan. A mí me preocupa ver la cantidad de cosas que la gente está creyendo. Déjame decirte esto. Yo tuve la oportunidad de estudiar en una de las universidades más agnósticas que hay en Argentina, que es la Universidad de Buenos Aires. Y estudié una de las ciencias más agnósticas que existen, que es la bioquímica. Yo puedo decirte hoy, después de casi 40 años de ejercicio profesional, que no he encontrado en la fe cristiana absolutamente nada que contradiga los principios que a mí me enseñaron en la facultad. ¿Y sabes por qué? Porque el Dios de la creación, que me enseñaron en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, es el Dios de la redención, que me enseñó mi maestra de escuela dominical y mis viejos cuando yo era chico. No encuentro colisión en eso. Pero vos tenés que dejarlo a Dios actuar, porque las religiones y las tradiciones son invasivas, pero Dios golpea a la puerta. Apocalipsis 2:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar y voy a cenar con él y él conmigo. Vamos a tener una relación, que es lo que Dios quiere. Cuando Jesús vino a este mundo ya había una religión, una y muy buena. De hecho, es la que Él había creado. Sin embargo, cuando Él vino aquí, no vino a armar una nueva religión. Él vino a vivir una vida que me sirviera a mí para reconciliarme con Dios. Y vino a morir mi muerte para que yo pudiera vivir su vida. Déjalo a Dios actuar. Quiero que escuches esta canción, pero que la escuches con el corazón. ¿Puede ser, chicos? Quiero que la escuches con el corazón. Déjalo a Dios actuar en tu ser, dentro de ti, en tu interior. Déjalo a Dios hacer un milagro. Déjalo a Dios. Jesús murió para que Dios pueda actuar en tu vida.